estamos a martes 13 de mayo. Estamos recorriendo a lo largo del año 2025 toda la Biblia. Esa es la propuesta. Si todavía no has solicitado la guía de lectura anual, puedes hacerlo al teléfono que aparecerá en la pantalla a lo largo del devocional y nosotros te la enviaremos gratuitamente. Para aquellos que están siguiendo este plan de lectura, os quiero recordar que es un plan de lectura que va de lunes a viernes. Si te retrasas, pasas algunos días sin poder cubrir la lectura, te recomiendo leer la que corresponde al día de hoy, 13 de mayo. Sábado y domingo quedan libres, entonces podrás mirar los capítulos que han quedado abandonados. De esta manera puedes mantenerte en el ritmo. Yo siempre aconsejo a las personas leer el texto que corresponde al día, porque esa sensación de ir retrasado nos desanima y no nos resulta motivador para alcanzar la meta de leer toda la Biblia a lo largo del presente año. Nuestra lectura hoy se encuentra en el segundo libro de Samuel, capítulos 3 al 5, en el primer libro de Crónicas, capítulo 12, en el Salmo 122 y en Hechos 22. Nuestra meditación estará en el segundo libro de Samuel, el capítulo 5, los versículos 3 al 5. Y como cada día, Eli nos abre la palabra y seguimos la lectura junto con ella. Segundo libro de Samuel, capítulo 5, versículos 3 al 5. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. Muchas gracias, Eli. 3 veces ungido. David es el único rey de la historia de Israel que fue ungido 3 veces. Fue ungido rey en casa de su padre. Esto acontece con la visita de Samuel, que todos recordamos seguramente muy bien, en el capítulo 16 del primer libro de Samuel. Luego fue ungido rey ante los varones de su tribu, en el capítulo anterior de este segundo libro de Samuel, y aquí le vemos ungido rey ante los ancianos de toda la nación. Por lo tanto, David fue ungido por triplicado. David fue el rey más importante de la historia de Israel. Con tantas unciones, nadie podía poner en duda su condición de ungido de Dios. Pero esto nos deja una enseñanza interesante para nosotros. Porque notemos que primero fue ungido ante su propia familia. La unción que David recibió en su casa puso de relieve ante su familia que él era el elegido de Dios para ocupar la más alta magistratura de la nación. Hay otro personaje que también experimentó algo de esto. Los sueños que tuvo José cuando todavía era joven tenían como objetivo preparar a su familia para la gran posición de liderazgo que José iba a ocupar muchos años más tarde en Egipto. Sin embargo, fueron mal interpretados por sus hermanos. David también recibió cierto desprecio en el seno de su hogar. Primero cuando no fue llamado a presentarse ante Samuel, y luego cuando su hermano le juzga, cuando llega al campo de batalla y le acusó de venir por mera curiosidad morbosa. Acabó con la gran victoria, matando al gigante Goliat y erigiéndose como un líder en el ejército y ante toda la nación.
Su padre le había enviado a llevar suministros a sus hermanos. David no se amedrentó por ese juicio injusto, como tampoco lo haría José, a la hora de vivir bajo la buena mano de Dios en todo lo que le tocó afrontar, sea en la casa de Potifar como en la cárcel tantos años. Tanto José como David fueron escogidos por Dios desde jovencitos para ocupar posiciones elevadas. Ambos tenían unos 17 años cuando el Señor les encargó una responsabilidad tan grande y ambos tuvieron que experimentar un tiempo de sufrimiento y de espera hasta ser exaltados por Dios a la edad de 30 años. Génesis 41 y aquí nuestro versículo 4. Recibir la aprobación de Dios ante su propia familia representa el comienzo del éxito en la vida de un gran líder. Contar con el respeto y el apoyo de la familia es fundamental para que la persona escogida por Dios tenga un cimiento firme. Y si no, podéis deteneros a meditar en el Salmo 128. Y es aquí donde quiero hacer un llamado. Por un lado, a la familia, porque a veces es en el seno familiar donde se realizan los desprecios, las burlas, se quita valor a las experiencias espirituales, porque nos conocemos, porque sabemos las luchas íntimas que tenemos, y a veces es precisamente allí donde en realidad Dios quiere afirmar el llamado misionero o dar autoridad a una persona en el desarrollo de los dones espirituales. Así que padres, hermanos, ojo, no vayamos a frustrar el plan de Dios burlándonos o menospreciando un hermano, una hermana, un hijo, una hija, a la que Dios está preparando para un alto ministerio. Y por otro lado, vive en tu hogar tu vida espiritual. Refleja a Cristo, alumbra allí en el entorno de tus seres queridos. Porque si no tienes el respaldo en el hogar, va a ser difícil que puedas realmente repuntar y servir al Señor en un entorno más elevado. Segundo lugar, vemos a David ungido ante sus relaciones cercanas. Podemos hablar de nuestro pueblo, nuestra ciudad, nuestra iglesia. La unción de David ante los varones de su propia tribu consolidó su liderazgo sobre Judá, la tribu con mayor influencia política, militar y estratégica de la nación de Israel. Al ser ungido como rey ante Judá, David echó un fuerte cimiento entre su gente como parte del propósito divino de ir entregando paulatinamente el gobierno de la nación en sus manos. David no recibió en bandeja el gobierno de Israel, fue aumentando su poder y sus conquistas de forma progresiva, como hemos leído en estos primeros capítulos del segundo libro de Samuel. Así que por medio de estas etapas importantes en la vida de David, aprendemos que Dios no nos da todo lo que necesitamos de golpe o en una única entrega. Dios comprueba si somos fieles en lo poco para después colocarnos sobre lo mucho. En Job 17:9 leemos: proseguirá el justo su camino y el limpio de manos aumentará la fuerza. Dice el Salmo 84, verso 7, vamos caminando de poder en poder, irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. En Juan 1:16 se nos habla de que hemos recibido gracia sobre gracia, de su plenitud tomamos todos. Y Pablo dirá en Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y agregará que vamos de gloria en gloria, en 2 Corintios 3:18, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor. Somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. No te apresures a tener autoridad, a ser reconocido. Dios
irá dándote la capacidad de ministrar, de servirle en el entorno de tu iglesia, de tu pueblo, donde Él te ha colocado. Y finalmente, vemos a David ungido ante la nación. Aquí se confirma el propósito principal que Dios tenía para su vida y le reveló que Dios es fiel en cumplir sus promesas. Estas tres etapas de la unción de David como rey de Israel ponen de relieve que el ascenso se lleva a cabo peldaño a peldaño, como por una escalera y no en un ascensor. Dios no exaltó a David directamente al trono de Israel. Fue declarado rey ante su familia, después ante su tribu y finalmente ante toda la nación. Hay un texto precioso en Proverbios 4:18 y dice allí: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. En Hechos 1, el Señor Jesús nos dijo que después del Espíritu Santo seríamos capacitados para ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Vamos de poder en poder. Esta triple unción que recibió David nos enseña a caminar de poder en poder, con gracia sobre gracia, por fe y para fe, y de gloria en gloria. Oh, que esa sea nuestra experiencia en nuestro servicio al Señor hoy. Gracias, Padre, por tu palabra, por el ejemplo de David. Señor, si alguno de los que me escucha está experimentando esa bendición de sentir que le llamas, Señor, pero tiene prisa, te ruego que le des paciencia, que pueda saber que tú vas a ir confirmando ese llamado, dándole autoridad, dándole respaldo, reconocimiento en su hogar, en su iglesia y en el ministerio en el que tú le quieras colocar. Señor, que podamos responder y depender de ti, recibir de ti guía y dirección en nuestra vida diaria. Lo pedimos hoy en el nombre de Jesús. Amén. Os espero mañana miércoles. Manteneos bendecibles.